El objetivo de esta presentación, de este webinar, es que lleguen a otra dimensión de la reprogramación, que durante este ratito puedan reprogramar la mirada que tienen de la reprogramación, donde lo que vamos a encontrar es que quizá estoy muy limitada, muy limitado sobre qué es la reprogramación. Así que vamos a hablar de cosas que ya saben, vamos a empezar hablando muy por encima sobre subconsciente, creencias y reprogramación. Aquel que quiera tener un conocimiento mucho más básico de la reprogramación, de las creencias, del subconsciente, puede entrar en mi página web, ahí va a haber mucha información. Y después les voy a convidar un poco de, bueno, ¿cuál es mi viaje? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué he aprendido? ¿Qué enseño sobre la reprogramación? Que tiene que ver con mi experiencia durante más de 12, 13 años acompañando a personas a reprogramar. Y después les voy a contar hacia el final qué aportó Psyche en mi vida, que es la herramienta que enseño en mis talleres. Así que empecemos por qué hemos conocido aquellos buscadores que hacemos permanentemente estando vivos. Sabemos que vamos interpretando, vamos por la vida como mirando un diccionario. No tenemos experiencias directas, sino que solemos interpretar. Es un diccionario que no empezó de cero, no nos dieron un libro en blanco, sino que ya viene con información desde antes de haber nacido. Sin embargo, esas interpretaciones, que en realidad son pensamientos, se fueron acumulando. Cada vez que interpreto, suelo interpretar siempre lo mismo. Se generan patrones, maneras de interpretar. Esos pensamientos, esas interpretaciones, fueron generando emociones y las emociones van imantando ciertas experiencias y reacciones. Entonces, estamos casi todo el día pensando. Dicen que el 98% del tiempo estamos pensando y muy poco tiempo conscientes. Y aquí hacemos una diferencia muy importante. Pensar es parte del subconsciente. Pensar cosas no significa estar conscientes. ¿Qué sabemos del subconsciente? Seguramente ya conocen esto, quienes estudian el subconsciente. El subconsciente es ese aspecto de la mente que protege la vida, que mantiene los programas básicos, respiración, circulación de la sangre, ritmo cardíaco, de todo, para que yo viva. ¿Qué va a hacer mi mente consciente? ¿Qué quiere la mente consciente? ¿Proteger la vida? No, porque se ocupa el subconsciente. Quiere ser feliz en la vida. Entonces, son aspectos muy diferentes. El subconsciente no sabe qué es ni piensa en términos de felicidad. ¿Qué sabemos básico del subconsciente? Que mantiene procesos básicos de supervivencia. Pensar, una vez más, es parte de esa planta permanente. Por eso yo no puedo detener conscientemente mis pensamientos. Pensar no es estar consciente. ¿Estar consciente qué es? Es darme cuenta de los pensamientos, de las emociones, de las acciones. ¿Para qué? Para poder intervenir en esos programas, en eso que va solo y usar la mente, que es una herramienta, a mi favor. Ya no pensar, dejar que piense, dejar que me piense, sino, bueno, no, un momento, la voy a dirigir con mi conciencia a mi favor. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo nos protege el subconsciente? Haciendo que los pensamientos, las emociones y las experiencias estén dentro de su criterio de lo que es seguridad para el subconsciente. Y aquí no diferencia la seguridad biológica, la seguridad del cuerpo, de la seguridad emocional. ¿Y cómo me protege emocionalmente? ¿Qué es la seguridad emocional para el subconsciente? Es recordarme las emociones asociadas a las experiencias que me hicieron, nos hicieron sentir seguros, inseguros, perdón, emocionalmente. Cuanto más me acerco a esa experiencia, más la voy a sentir. Y entonces de pronto detecto un límite. El límite es una sensación generalmente. ¿Y qué pasa con lo nuevo? Sobre las experiencias donde no tengo un recuerdo inconsciente asociado. ¿Qué me dice el subconsciente? No hables con extraños. Para el subconsciente lo desconocido es peligroso
porque permanentemente hace cálculos en base a la información que tiene de si esa experiencia va a conservar la vida o me van a matar o me va a atacar un depredador. Veremos más adelante que el subconsciente tiene muchísimos años acumulando información donde tuve que defenderme para conservar la vida. Entonces, tengamos en cuenta que la mente consciente no está diseñada para intervenir en los programas básicos de la supervivencia. La mente consciente, que es reciente, que es un amor de verano, le digo, en la historia de la evolución, no está diseñada para intervenir en el subconsciente, no es su función. Vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre el subconsciente. El subconsciente hace funcionar hoy los programas que se fueron acumulando en el pasado. Esto ya lo sabemos, ¿sí? ¿Qué hace el consciente? Dice, no, momento, yo busco ir más allá de esos programas. No soy biología, no soy instintos, no soy emociones. Quiero hoy marcar una diferencia entre quién soy yo hoy, que tengo 48 años, y lo que le pasaba a mi niña cuando le pasaron esas experiencias, ¿sí? No soy la misma. ¿Por qué reacciono como si tuviera 2 años? Entonces, quiero ser feliz hoy más allá de la información acumulada. Pero para el subconsciente, siempre soy, como la canción de Cerati. Te dice, seguís teniendo 2 años y te acabás de sentir rechazado. El consciente mira la escena y dice, no, no, momento, no, no, o sea, soy un adulto. Pero para el subconsciente siempre es presente. Entonces, el subconsciente está relacionado con el cerebro reptiliano y mamífero, que tiene unos 700 millones de años aproximadamente. Y el consciente, el neocórtex, ¿sí? De 2 a 3 millones de años. Entonces, el subconsciente es mucho más antiguo, ¿ok? Y es 1 millón de veces más potente. Procesa 40 millones de datos por segundo frente a lo que procesa el consciente, 40 datos de información por segundo. Ya conocemos esta información. Entonces, tengamos en cuenta que el subconsciente es 1 millón de veces más potente y llegó primero. Hemos pasado 250 veces más tiempo en un estado donde ser atacados o perseguidos o amenazados era parte de la vida cotidiana y el subconsciente se moldeó en un día a día donde era o vivir o morir, ¿sí? O sea, nadie se preguntaba qué era la felicidad, ni siquiera mi abuela se preguntaba qué era la felicidad. Nosotros nos preguntamos qué es la felicidad. Entonces, una vez más, esto que queremos, que es cambiar, evolucionar, trascender, es un romance de verano en la historia de la evolución. Entonces el subconsciente sigue reaccionando como si estuviéramos en la selva, salvo que el peligro ahora ya no es la selva, sino que es un mail, un WhatsApp, la mirada del jefe, una mudanza, enamorarme o un miedo imaginario. Entonces, quedémonos con esta información sobre el subconsciente. ¿Qué sabemos en general sobre las creencias? Que son programas de supervivencia que se instalaron a lo largo de nuestra especie y de nuestra vida personal. Entonces, hace 500 millones de años, como decíamos recién, tenemos programas para luchar, huir o quedar paralizados, que son las respuestas básicas. Desde hace 200 millones de años, programas para sentir que pertenecemos a la manada. Es decir, ser aceptados empezó a ser cuestión de vida o muerte. Entonces, ¿qué pasaba de pronto hace 1 millón de años? Un humano se separaba de la tribu y moríamos de hambre o nos atacaba un depredador. ¿Cómo interpreta eso el subconsciente hoy en la cultura? Bueno, si me expongo demasiado, o sea, si soy diferente, me van a rechazar. O si me equivoco, voy a quedar en ridículo y no me van a aceptar. Hace millones de años no sabíamos cuándo íbamos a comer. Comíamos de vez en cuando. ¿Y cómo lo interpreta el subconsciente hoy? El dinero es difícil de conseguir. Si, o sea, si gasto, me voy a quedar sin nada, acumulo. No puedo relajarme porque algo malo podría pasar. La mente cuando piensa sola,
cuando no piensa de forma consciente, se va a pensar a activar estos programas. Si no la observamos, pone en movimiento esta información. ¿A qué apunta la reprogramación con todo esto? A que necesitamos pensar y actuar de forma consciente. Sí, pero estamos yendo en contra de los programas, diría el subconsciente. Y sí, según el subconsciente, estamos en contra de ese cuidado. Por eso no está preparado para hacer cambios el subconsciente, sino para reproducir y respetar programas. Recordemos, no diferencia el programa que hace latir el corazón del programa que dice, si gano dinero me voy a sentir deshonesto. Entonces, desde que queremos ser felices, y es hace poco tiempo, y no solo estar vivos, buscamos desafiar al subconsciente. ¿Y qué hemos hecho para desafiar al subconsciente? Bueno, tenemos un montón de herramientas y de metodologías, algunas basadas en la repetición y en la sugestión, como las afirmaciones, como la hipnosis, como los audios subliminales, otras basadas en la emoción y en la imaginación, como la visualización creativa, como el Ho'oponopono, como una meditación guiada, otras que tienen que ver con el lenguaje, la escritura, la imaginación, la emoción. Aquí se encuentra Psyche, PNL, método Silva, Theta Healing, The Work y un montón más. Otros basados en el lenguaje y la escritura, algunos practicamos journaling o nos hacemos preguntas poderosas, y otras basadas en la neurociencia y el cuerpo, como puede ser EFT, MDR, bueno, barras de Access, un montón más. ¿Sí? Frente a esto, ¿cuál es mi experiencia con la reprogramación? Y aquí empieza el viaje que yo les quiero proponer como filosofía, ¿sí? Como, bueno, a ver, empecemos a ver qué comprendemos sobre la reprogramación. Yo me encontré con Psyche, que es la herramienta que yo enseño, hace unos 12, 13 años aproximadamente, durante una noche oscura del alma, muy oscura, y era muy oscura, aunque parezca una paradoja, porque si bien había cumplido con todas las fórmulas de éxito, vivía en Europa, trabajaba en una de las mejores agencias de publicidad, yo había estudiado publicidad, tenía pareja, amigos, dinero, perro, coche, viajaba, era mi sueño, me sentía muy vacía a nivel espiritual, como que cuanto más avanzaba en lo que supuestamente quería, más vacía me sentía, con lo cual ya no sabía qué hacer. Y todo el mundo me decía, no, pero si tenés todo, ¿cómo es que no sos feliz? Encima culpable, ¿no? Entonces empecé a investigar un montón en qué era esto de la plenitud y del desarrollo espiritual e interior. Y escuchando una conferencia de Bruce Lipton, probablemente sepan quién es Bruce Lipton, si no, se los recomiendo, es un biólogo celular que recomienda muchísimo Psyche, es un enamorado de Psyche. Viendo un video de Bruce no me cayó la ficha, sino como el tablero, el fichón, la máquina de fichas del casino entero, ¿sí? Tomé Psyche, aprendí Psyche e hice muchos, muchos cambios. Conocí a Rob Williams, me certifiqué como instructora de Psyche, somos muy pocos instructores en el mundo, apenas 29, y acompañé a un montón de personas y vi un montón de procesos. Tuve el honor incluso de organizar un workshop en Buenos Aires con Bruce Lipton hace unos meses. Estuve mucho tiempo con Bruce, le hice un montón de preguntas, así que tengo cierta experiencia en lo que tiene que ver con la reprogramación. ¿Y qué me dio tiempo de observar estos 13 años acompañando a reprogramar? Lo principal que observé es que, y tuve que rendirme porque yo también hacía esto que les voy a comentar, es que la mayoría de las personas vemos la reprogramación medio como, como quien se para frente a una góndola o a una vidriera, a un escaparate, a elegir cosas, ¿sí? Y hay tanta sobreoferta de servicios para sacar al subconsciente de escena y conseguir cosas, pareja, auto, dinero, éxito, que nos deja en un lugar medio simplista frente a una mirada más profunda de la reprogramación. Hay como una especie de uso mental y técnico de las herramientas de reprogramación. Y vamos a ver que esto es fundamental para que podamos aprender a reprogramar sin ninguna herramienta de reprogramación. Entonces me pregunté, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Como que queremos ganarle al subconsciente. ¿Qué es un residuo de la biología, el subconsciente? Simplemente puedo decir que es una parte de mi mente que quedó desactualizada, es un autosaboteador que hay que eliminar.
O sea, me impide conectar con mi felicidad. Entonces, como escuchamos permanentemente, ¿no? Si miro mi vida, veo mis creencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, diseñar las creencias que debería creer en base a la vida que quiero vivir. Y termino una vez más como simplificando el proceso. Está buena. Algo que es sutil, que es sagrado y que es espiritual, que tiene que ver con las cosas que imantamos y atraemos a nuestra vida, pasa a ser algo técnico, personal, cultural y humano. Mi ego decidiendo qué va a reprogramar para conseguir tal o cual cosa. Entonces, como que no resonaba con todo esto, porque decía, un momento, si lo sutil, ¿sí? Lo sutil se ve en lo humano, pero lo humano no rige sobre lo sutil. No puede ser que el ego vaya a poder reprogramar para poder crear. El único lugar donde realmente creamos y reprogramamos es en lo sutil. Pero sin querer terminamos usando la reprogramación para eso que queremos, que muchas veces, la mayoría, no es lo que necesitamos. Me encuentro en los talleres que de pronto hay como una honestidad, una sinceridad que baja al final del taller, donde me di cuenta que lo que yo quería no es lo que necesito. ¿Cuáles son los mitos de la reprogramación que fui observando? El más potente, el subconsciente, es un autosaboteador al que hay que hackear con técnicas. Y es una mirada agresiva sobre una parte de vos misma que es fundamental para conservar la vida. Desde esa agresión probablemente no obtengamos muchos cambios. Funciona inmediatamente. Bueno, los tiempos de lo sutil pueden no coincidir con los tiempos de eso que yo quiero. Y si bien la mente es mucho más rápida que las emociones, es otra clase de cuerpo, el emocional del mental. Y pese a que puedo enfocarme en un pensamiento, en una afirmación y repetir y sentir inmediatamente una emoción diferente, hay ciertos pensamientos y patrones en esos procesos más profundos que yo desconozco que están relacionadas con creencias y a veces no lo puedo mover simplemente repitiendo afirmaciones. Otra es, mi subconsciente va a hacer algo por mí que yo no puedo hacer, ¿sí? Desde el trabajo consciente. Y entonces busco una técnica para poder llegar, hackear, cambiar al subconsciente, ¿no? Una vez más, termino siendo muy simplista, porque de verdad que el universo le da igual si querés ganar dinero, si te casás o si tenés 4 amantes. Lo que el universo va a apoyar es las experiencias humanas que tengan que ver con tu evolución. Y si tu evolución manda que ese año vas a tener poco dinero porque es la manera para evolucionar, probablemente no vas a poder hacer nada para evitar eso. Claramente al principio te vas a desesperar, te va a parecer injusto, no lo vas a entender y con el tiempo empezamos a atar esos cabos. Otra es, mi subconsciente se va a cambiar simplemente repitiendo afirmaciones. Bueno, una vez más, las afirmaciones provocan que la mente se enfoque en algo que están buenísimas, pueden calmarnos y pueden sostener una frecuencia positiva, pero el grosor del cuerpo emocional que se activa por la experiencia a veces no se desarma simplemente repitiendo. Entonces, una cosa es mindset, ¿sí? Y otra cosa es ver, sentir, sanar y limpiar lo que me pasa. La última es solo pensar y visualizar. Bueno, a veces no tanto. O sea, estamos encarnados en un mundo de decisiones, acciones y pasos. Y la acción es el último paso de otra serie de pasos para la manifestación. Veo a muchas personas que reprograman y no toman acción, no bajan a la tercera dimensión eso que reprogramaron. Con lo cual también ahí hay ciertas creencias que tienen que ver quizá con mi poder, con qué tanto me animo, con mi fuerza, que habría que revisar. Entonces, nada de todo esto, de estos mitos, me resonaba y observé que los momentos en mi vida donde más tuve que desafiar a mi subconsciente, donde más fricción había, fueron los momentos donde más me conocí,
donde más me acepté, o sea, esas crisis, ¿no? Donde también más me perdoné porque vi cosas mías que no me gustaba ver, donde más compasiva fui, donde más coraje experimenté, donde más poder sentí, donde más consciente me volví. El subconsciente fue un oponente que entrenó mi poder en esas circunstancias. A veces esos cambios requirieron ir más profundo, un poder que no fue un poder otorgado. ¿Qué es el poder otorgado? Es estar bien porque el afuera me otorga el bienestar. O sea, mis emociones están bien porque ahí afuera todo está bien. Pero lo que yo obtuve en esos momentos de crisis fue poder adquirido. Es decir, estoy bien porque estoy bien con lo que me pasa, ¿sí? Porque me fui a sentir lo que me estaba pasando. Más allá de mis emociones y mis experiencias, me conocí tanto en esa fricción, en esa crisis, que de pronto empecé a ver que yo podía frente a las cosas. Y de hecho digo que de lo más hermoso que me regaló Psyche es perderle miedo al miedo, el registro de que puedo con las cosas. Porque hay un observador, ¿sí? Que ha ganado dominio sobre sí mismo. Ya no estoy tan tomada por las emociones. ¿Y qué dicen los sabios y los líderes sobre las crisis, sobre estos momentos que queremos evitar, ¿no? Quizá reprogramando. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. ¡Wow! Es un montón. Esto lo dice Rick, Eso, ¿no? La qué grosso. dificultad nos obliga a despertar y a buscar nuestra fuerza oculta. Los desafíos no están ahí para detenerte, están para hacerte descubrir quién eres realmente. Ya sabemos esto, no es nuevo para nosotros. De una manera consciente y responsable, donde honramos los procesos, honramos las cosas que nos pasan. Y todas las herramientas que usen desde acá les van a funcionar. ¿Qué significa que me funcionen? ¿Atraer la pareja? Puede que no. Es funcionen, es que te vas a transformar, más allá de lo que tu ego quiera. Y por otro lado, ¿sí? El poder no se lo damos a la herramienta, lo obtenemos nosotros. Si nos dejamos seducir por el poder que queremos poner en las herramientas de reprogramación, probablemente no vamos a obtener resultados. Y también nos dejamos seducir por el marketing de la reprogramación, porque hay mucha información, evidentemente cada uno quiere vender su sistema y a veces no somos muy responsables y honestos con la información que damos sobre las herramientas de reprogramación. En mis talleres veo a muchas personas que no quieren escuchar esto, que las herramientas no funcionan si no hay conciencia y responsabilidad. Y muchos avanzan diciendo, bueno, algo va a pasar, ¿no? Algo, alguna varita mágica voy a encontrar. Pero la vida no va a apoyar nada que les quite el poder, ¿sí? O sea, no pueden hackear el amor que la vida siente por ustedes y el compromiso para seguir atrayendo eso que finalmente tengo que poder integrar. ¿Qué he sentido yo cada vez que he puesto poder en las herramientas sin usarlas desde mi responsabilidad y desde mi conciencia? Deshonestidad, pérdida de poder, dependencia, victimización y un montón más. Ojo cuando usamos las herramientas de reprogramación, las que sean, esperando que pase algo mágico. Una vez más, siento que los terapeutas e instructores tenemos una gran responsabilidad siendo firmes en esta cuestión, ¿sí? De hecho, yo estoy haciendo ahora entrevistas entre las personas que se acercan a mis talleres de Psyche. Les comentaba que voy a estar en España, en Uruguay, en Chile próximamente, y me encuentro con personas que dicen, no, porque no puedo obtener esto, así que me quiero reprogramar. Tenemos que volver una vez más a traer una mirada más amplia, más consciente sobre la reprogramación. ¿Cómo cambió mi mirada de la reprogramación, este proceso de ver los mitos de la reprogramación? Empecé a pensar que en realidad el subconsciente está a favor de mi propósito y de mi destino. Porque miremos esta frase que me encanta.
La vida te dará la experiencia que más necesitas para la evolución de tu conciencia. Lo que pasa en el subconsciente es parte de lo que la vida me da. Es decir, atraigo y manto aquellas experiencias que me permiten desafiar mis creencias subconscientes. O sea, este desafío que nos propone el subconsciente es parte de lo que tengo que experimentar para sentirme mejor. Y escuchen esto, sentirme mejor, sentirme. ¿Qué indica el límite? Me gusta pensar que detrás de todo desafío, lo que se esconde en realidad es el miedo a sentir. Si pensamos en la peor cosa que nos puede pasar, si no obtenemos eso que queremos, lo que vamos a encontrar es, me voy a sentir así, me voy a sentir así si me pasa esto. Cuando rechazamos eso que no queremos sentir, me estoy rechazando a mí misma. Ahí es donde la creencia tiene más poder que yo. ¿Qué le da poder a la creencia? Que no quiero sentir eso. Como no lo quiero sentir, se vuelve un monstruo que en realidad, si lo miro desde una mirada adulta, no existe. Evidentemente hay excepciones, una condición grave. Bueno, no estoy hablando de urgencias y de emergencias. Estoy hablando de situaciones que ponen de manifiesto miedos a sentir algo. Si decimos, un momento, el subconsciente es parte de algo que tiene que ver con la evolución. Podemos ver que el subconsciente está dentro de algo que es más grande. No sé, yo le llamo espíritu. En Psyche hablamos de superconsciente, ¿no? Cosmos, la vida, como cada uno quiera llamarle. Mi creencia, ¿sí? Mi creencia, y esto es lo que yo divulgo en mis redes, es que elegimos la cultura, elegimos el país, la familia, la sangre que contiene historias similares a las que venimos en esta vida a desafiar. Y lo que sucede en la infancia, en realidad, no es que me provoca un trauma, activa las creencias, la información que yo ya traigo, activa los límites para que yo al superarlos pueda ir a otro grado en cierto aprendizaje. Siempre cuento que para mí, en mi caso, mi aprendizaje fue lo vincular. Mi aprendizaje dice en la portada vínculos. Yo traía información antes de llegar a este mundo. Mi familia activó esas creencias. Si están de acuerdo con esto, ¿con qué se van a encontrar? Con que no hay responsables, no hay a quién echarle la culpa, no hay víctimas. Y estoy en un camino similar al de mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi cultura, y de hecho ellos también me han dado ciertos aprendizajes. Esta mirada me ofreció una tremenda responsabilidad a la hora de mirar mis programas. ¿Cuáles son mis creencias sobre el subconsciente que ahora se las ofrezco, se las propongo a ustedes? Que es mi aliado y que no importan las creencias, sino mi actitud frente a ellas. El límite en sí es una interpretación, no tiene poder. Lo que tiene poder es mi emoción, o sea, el poder que le doy a la emoción. ¿Cuándo le doy poder a una emoción? Cuando me niego a sentirla, cuando digo, no, 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 no puedo con eso. ¿Cuál es el nuevo lugar de la reprogramación? ¿Sí? Del me viene a rescatar, que me deja en un rol pasivo y dependiente, digamos, a es mi socio, el subconsciente. Y la reprogramación me va a permitir, usada de forma consciente y responsable, facilitar ese trabajo. ¿Puede reemplazar el trabajo de la responsabilidad y la conciencia? No, lo puede facilitar. De las primeras creencias que yo siento en mis talleres que necesitamos reprogramar es nuestro papel frente a los límites. En el límite estoy yo, porque el límite es una interpretación, como les comentaba recién. En el límite estás vos mismo mostrándote una emoción que rechazás sentir. Pero el miedo a sentir, y esta es la paradoja, no es una emoción, es un hecho del pensamiento. Cuando decimos esto es demasiado para mí, es un hecho del pensamiento. Cuando sentimos, en realidad aceptamos, no rechazamos.
estamos presentes. La emoción se transforma orgánicamente en otra cosa. Vamos hacia otro estado de conciencia. Estamos reprogramando. ¿Qué es reprogramar? Hacernos más grandes gracias a la emoción. Cuando pensamos, cuando analizamos, cuando resolvemos, cuando culpamos, cuando nos quejamos, cuando victimizamos, o sea, cuando hacemos todo lo que hacemos para no sentir, en realidad estamos perpetuando esa emoción, como quien le pone una tapa a una ola que simplemente quiere romper. Estoy perpetuando ese bloqueo cuando me niego a sentir. ¿Qué pasa cuando siento? Voy más liviana y hay como energía disponible para lo nuevo. Cuando me retengo del sentir, cargo con el pasado, tengo hilos que me llevan a diferentes partes de mi vida, estoy muy poco presente y no hay lugar ni vitalidad para lo nuevo. ¿Cuál es la manera natural de reprogramar creencias? Someter lo pasado, lo que me da miedo sentir, a la luz de tu sentir. No solamente a la luz de tu mente. Digo, no, me doy cuenta cuál es la creencia. Un momento, lo potente de la creencia no es tu análisis mental, es la carga emocional que tiene. Esa carga es lo que hizo que se fijara en un momento de la historia de tu vida. No es saber lo que pasó, ni entender lo que pasó, es permitirte sentir lo que haya que sentir, ¿sí? Si no, estamos apoyando a esa creencia limitante, que ¿qué me dice? No puedo sentir esto, me deja como niño. Y el subconsciente, cuando soy un niño frente a lo que me pasa, ¿qué va a hacer? Va a protegerme. La primera creencia que es reprogramada cuando me atrevo a sentir es no puedo sentir, soy una víctima, soy muy pequeñita, soy muy vulnerable. ¿Qué pasa cuando me vuelvo más grande que lo que me propone el límite? Dejo de reaccionar como una niña indefensa. O sea, claro que podemos sentir. ¿Cuándo nos íbamos a morir? Cuando teníamos meses de vida, un año, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora no nos vamos a morir por sentir algo. Tenemos un montón de herramientas y recursos. Una vez que sientas y te empoderes, porque sentir nos empodera, vas a tomar nuevas decisiones. Van a ir a un lugar diferente, porque estoy en un lugar diferente. Orgánicamente, cuando me voy a sentir, se expande mi conciencia. ¿Y cuál va a ser la segunda etapa? Y las creencias que se nos vengan en la segunda etapa, porque voy a estar en un lugar diferente, voy a elegir personas diferentes. ¿Qué va a pasar? Uy, creencias de abandono y rechazo, las de mi ser mamífero. No te vas a morir por cambiar de ámbito, no nos va a pasar nada. Tendremos un lugar interno, nuestro hogar ahora va a ser un hogar interno. Y si tengo ese hogar interno, el hogar interno que me da sentirme, puedo estar una etapa sin mucha gente a mi alrededor. Pero como somos seres vinculares, evidentemente van a volver a tener vínculos y una sensación medio solitaria cuando empezamos a hacer cambios, y lo veo mucho en personas que vuelven a mis talleres, es que de pronto cambiaron su grupo de referencia. Y recuerden que esto para la mente del mamífero es como, uy, me voy a quedar solo, no me van a proteger. No, no te va a pasar nada. Ya no somos esa tribu que necesitaba una manada porque se la comía un depredador. ¿Qué vino a aportar y qué sigue aportando Psyche en mi vida y en las personas que se enamoran de Psyche? ¿Sí? Psyche no es una técnica, es un proceso de expansión de la conciencia. Y esto de que sea un proceso y espiritual tiene que ver con mis valores, estos que les comparto, sobre la reprogramación. A través de la reprogramación de creencias se da un proceso de conciencia. Psyche no es simplemente reprogramar, es el proceso de expansión de la conciencia y de recordar en ese proceso quién soy. Es reprogramar lo que necesito para recordar quién soy. No buscamos creencias limitantes, buscamos reprogramar lo que necesito para expandir y para
cerrar, achicar esta diferencia entre lo que siento que soy hoy y lo que mi subconsciente me quiere recordar que soy. Psyche no empieza con la reprogramación en sus pasos de lo que aprendemos. Cuando aprendemos en los talleres cómo se usa Psyche, lo primero no es reprogramar. Lo primero es un movimiento de la conciencia que tenemos que hacer. ¿Qué hace la reprogramación acá? Va a actualizar este movimiento que yo hice desde mi responsabilidad, le va a informar al subconsciente. La reprogramación se realiza en Psyche entre la mente subconsciente y, una vez más, el espíritu. Hay un trabajo que hacen entre los dos para saber que eso que voy a reprogramar es afín y coherente con mi momento de vida. Hay mucha intervención de esa mente superconsciente o del espíritu en Psyche. Y esto me encanta, te compromete con acciones para generar nuevos hábitos de comportamiento y evidentemente seguir observándome y seguir reprogramando. También ocurren cosas mágicas en Psyche, cosas que a mí me encantan porque me sacan de la idea de poder controlar, cosas como cambios cuánticos a veces, ¿no? En mis talleres lo más complicado es que los participantes quieran tomar, ¿sí?, esta idea de que la potencia de la reprogramación no está en las herramientas, sino en el rol que ellos toman frente a la herramienta. Por eso, de lo primero que en mi experiencia hay que reprogramar es mi rol frente a lo que me pasa, mi rol frente a las herramientas. En resumen, tenemos que hacer nuestra parte, hacerme cargo de lo que hay que sentir, de lo que esa experiencia me trae para sentir y actuar de forma congruente. Cuanto más hagan esto, ¿sí?, de abrirme a sentir y actuar en consecuencia con ese movimiento de la conciencia, más fácil será seguir reprogramando, porque estoy creando un nuevo surco, ¿sí?, una nueva red neuronal que me dice, momento, hasta ahora salía corriendo, hasta ahora no podía, hasta ahora me cruzaba de vereda y ahora, no, me abro a sentir eso. Confíen e intencionen y acepten, ¿sí? El resto no depende de nosotros. Hagan su trabajo y después lo soltamos, porque hay cierta parte que no podemos controlar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy aceptando lo que siento, de alguna manera aparece una plenitud y un aceptar la vida que hace que pueda ser mucho más paciente frente a todas las cosas que en mi vida personal todavía no están llegando. Y fundamental, conocernos, porque no todo lo que quiero es lo que necesito. Aquí les voy a dejar y se las voy a enviar después por mail unas preguntas poderosas para detectar cuál es la resistencia que tienen, o sea, qué se resisten a sentir, ¿sí? ¿Qué patrón emocional es el más intenso en mi vida? ¿Cuál es mi caso? ¿Sí? ¿Cuál es mi patrón emocional más interno, más intenso? Sentirme rechazada, sentirme inadecuada. Tiene que ver con lo vincular, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fuerza. Soy una persona que siempre tiene fuerza, siempre avanza. Generalmente el dinero llega fácil a mi vida. Pero ¿qué se suele repetir? Temas con los vínculos, ¿ok? Y ahí puedo detectar cuál es la emoción que se repite. ¿A través de qué tipo de experiencias? ¿Qué me suele pasar? ¿Qué rol adquiero frente a los vínculos? Si yo observo esto, puedo ver qué está intentando la vida que yo aprenda. ¿Qué quiere la vida que expanda sintiendo eso que me deja en formato nena de 3 años? Y la última, ¿acepto mi territorio de aprendizaje? ¿Acepto que estoy acá para expandir mi conciencia frente a lo vincular? Porque que acepten el territorio es lo primero, porque si aceptamos que estamos acá para aprender, para evolucionar a través de esta vida humana, lo primero es que, bueno, acepto que esta es la lección y no es la que me tocó, es la que yo también elegí para esta dimensión. ¿Cuáles suelen ser las creencias más limitantes para poder abrirnos a sentir y reprogramar de manera orgánica? No
puedo sentir eso, es demasiado. No puedo afrontarlo. O sea, quiero reprogramar porque no puedo abrirme a esa dificultad. Lo importante es lo que, lo que vaya a pasar después del cambio. Las personas quieren reprogramar porque entonces va a llegar algo para saber cuáles son las creencias más limitantes en nuestro proceso, ¿sí? ¿Cuáles suelen ser? Miedo a sentir, que es muy difícil, y una vez más, que lo importante va a pasar más adelante. ¿Qué me genera esto? Ansiedad por ese cambio. Quiero que funcione ya. Busco otra técnica. ¿Okay? Y no estoy viendo que lo que realmente le importa a la vida, al universo, o como quieran llamarlo, es ese proceso de evolución que vas a hacer. Las personas que tenemos la dicha de hacer esos procesos, lo que observamos después, es que no importa mucho lo que hemos obtenido, sino en quienes nos hemos convertido. Eso que obtuvimos puede que sea efímero, pero en quien yo me convertí, eso se queda en mí. Desde esta mirada, y es lo que me gustaría que se lleven, la reprogramación de creencias no es un proceso aislado que me puede dar una técnica separado de mi experiencia cotidiana. Es la consecuencia natural de quien abre su corazón a la vida. Reprogramar es animarse a sentir, o sea, ir por la vida sintiendo lo que cada experiencia traiga, con mi pareja, con mi hija, con mi jefe, con el celu, con la heladera, con mi trabajo. Vamos a atraer las experiencias con las sensaciones que vamos a usar para conocernos y para hacernos más grandes que esas sensaciones. Aprender a sentir, porque necesitamos aprender a sentir. Suele ser otro de los desafíos. No nos han enseñado a sentir, nos hemos desconectado del sentir. Para muchos es, un momento, es que yo no sé sentir, o sea, no tengo creencias que me permitan sentir y no sé lo que es sentir. ¿Cómo nos damos cuenta si no sabemos sentir? Porque generalmente salimos a hacer cosas para evitar sentir. ¿Qué solemos hacer? Ponernos a hacer muchas cosas. A mí me encanta ponerme a hacer mucho cuando estoy atravesada por algo doloroso. Analizar, culpar, distraernos, victimizarnos, dramatizarnos, idealizar, fantasear. Entonces pueden observar, y también se los voy a enviar, cuál es el principal método de resistencia al sentir. Cada vez que se encuentren haciendo algo de todo esto, van a saber que ahí hay algo que hay que experimentar, que hay algo ante lo que debo quedarme quieta, ¿sí? Medicina del jaguar. Momento, mi ego me está diciendo, mi subconsciente, uy, andar a reprogramar esto para no sentirlo. No, un momento, ¿sí? No se puede cambiar nada desde el mismo nivel de conciencia que lo creó, decía Einstein, ¿no? Así que, ¿cómo me hago más grande que este sentir? ¿Cómo lo desafío con la luz de mi sentir? Me abro al sentimiento que esa experiencia me trae. ¿Qué podemos hacer? Denle lugar. Nos podemos enfocar una semana, 15 días, un mes en poder sentir eso que parece que es tan grande, esa frustración que tengo, ese rechazo que tengo, esa inseguridad que tengo, esa bajo autoestima que tengo, esa falta de confianza que tengo, antes de reprogramarla. ¿Puedo conocerla? ¿Puedo conocer lo que estoy sintiendo? Van a ver lo que pasa cuando me enfoco en sentarme con esa creencia, en decirle, dale, ok, conversemos. ¿Qué emociones traes detrás? La manera natural de reprogramar es estar abiertos, abiertas a los sentimientos que traen las experiencias. Y eso es todo. Como les decía, la idea no era ofrecer una técnica o una herramienta de reprogramación, sino poder volver, traer el poder a eso que todos tenemos de base por el simple hecho de estar vivos. Y hay tantas herramientas que de pronto nos saltamos el paso del sentir y nos desconectamos. Si yo me desconecto del sentir, no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé para qué estoy,
y se siente muy feo estar en la vida sin estar vivos. Bien, bueno, amores, me despido, gracias, 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 abrazos Mechi. para todos, nos vemos por Chile, por España, por Perú, por Uruguay. Te Gracias.